Soy artista chilena y quería contarles un poco de mi trabajo, agradecer primero a Aura Cultura por la invitación a participar. Espero que el Wi-Fi esté funcionando más o menos bien, así que se agradece si por ahí avisan si está fallando. Creo que tenéis que esperar un poco a que entre la gente, un minuto. Ya. Quería, por mientras, les cuento que acá en Chile estamos en cuarentena, que significa que no podemos salir salvo pidiendo un permiso. Entonces, por lo mismo, en mi caso, que no tengo el taller en la casa, sino que tengo el taller fuera, en mi misma comuna, pero en otro espacio, un espacio compartido que se llama PAN. Por ahora me veo trabajando más bien de manera improvisada desde la casa y justamente estoy haciendo una serie de libros para la Bienal de Guatemala, la Bienal País. Entonces, de todas formas, estos tiempos extraños han servido para seguir en la investigación. Acá les hice como una especie de mesa taller, donde puse varios libros, como verán, pretendo mostrarles algunos y contarles un poco desde donde partí como artista. Justo tengo esta obra que está acá, que es una de mis primeras pinturas que realicé el año 1999, mientras estudiaba, cuando entré a estudiar a la Escuela de Arte. Y bueno, es para mí una obra muy preciada porque era una tarea de la que nos daban en la clase de pintura de la escuela. Y lo que hay acá, no sé si, no creo que se alcance a percibir muy bien, pero es el espacio de la sala de clase que yo lo pinté y luego lo rasgué y en base a los fragmentos lo volví a unir para reconstruir ese espacio. Y les muestro esta pintura porque para mí es como el centro de mi trabajo como artista. Tiene que ver primero con decir que creo que siempre estoy condicionada, lo quiera o no, por la mirada desde la pintura, como la mirada de un pintor. He tenido como una debilidad o un interés muy grande por lo que es la pintura, el lenguaje, su tradición, como ven, su materialidad. Me defino muy como una artista bastante procesual. Entonces por eso esta obra la he guardado porque tiene que ver con esta fragmentación, con la idea de la fragmentación y la repetición, que es algo que en tantos años se sigue repitiendo en mi trabajo. Y desde esta como vinculación mía con la pintura, me interesó con los años ir expandiendo la idea del taller del artista hacia otras esferas de relación con otras personas, muchas veces con personas que no tenían una relación con el arte y también con instituciones. Hoy día pensaba mostrarles el trabajo que realicé en el Hospital San Juan de Dios. Para contarles un poco de eso, y voy a partir acá por esta obra que está acá, que son estas dos cajas con objetos. Son dos cajas de conservación que, como ven adentro, tienen estos objetos como un poco parecen precolombinos, podríamos decir, o como suertes de amuleto. Fue un proyecto que hice para el Museo de la Memoria y Derechos Humanos el año 2011, en donde por interés propio y también por una invitación de un curador me acerqué a esta institución en esta primera instancia de manera bastante intuitiva, y en este caso inventé este proceso creativo donde me sentaba en las salas de espera e invitaba a las personas que estaban ahí a hacer algo para matar su espera. Justamente el proyecto se llama 8 ejercicios para matar la espera, y donde yo le entregaba a cada persona que estaba ahí, si es que quería, un hilo y un material cotidiano, como ven acá en esta caja, palos de fósforo, y les decía si podían hacer algún objeto con estos dos materiales. Y lo que se producía básicamente tenía que ver mucho con la idea del hilo. El hilo hacía esta suerte como de ciclo o de cierre,
que hacía un trabajo bastante ensimismado y que también, por un lado, permitía que quienes participaran en el trabajo hiciera un objeto cerrado, le diera una cierta forma. Y también pasaba otra cosa que a mí me interesaba rescatar, que era la idea del silencio que se empezaba a dar en la sala de espera y en el hacer de este proceso creativo. La idea de que muchas de las personas con las que estuve haciendo estos objetos, trabajando, intercambiábamos pocas palabras, sino que más bien el objeto parecía ser como una condensación de todo lo que no habíamos hablado. Una vez terminados los objetos, yo tomaba una suerte de anotaciones donde anotaba acá mismo nociones que recordara a estas personas. Por ejemplo, acá se puede leer mujer acompañada de su hijo, al entregar el objeto habla de su intención de hacer figuras geométricas. Entonces, esta idea de hacer, de la repetición, empezó a generar otra suerte de trabajo. Empecé a trabajar también con esto que ven acá, que es una especie de tinta que es difícil de manipular, que es un material que he estado trabajando en los últimos años, es bastante escurridiza, es un poco transparente también, y al momento de entintarla aparece la imagen que se hizo con esta tinta. Entonces, lo que me interesaba, por qué llegué a esta tinta, era porque dándome cuenta desde el objeto a las imágenes, era tratar de darle una visualidad a qué pasa por nuestras cabezas cuando estamos esperando algo, cuando estamos en estos estados más bien relacionados al inconsciente o al preconsciente, en pensar en cómo recordamos y en intentar darle o situarme en la imagen en una relación entre la abstracción y la forma. Este es un libro que presenté en una galería acá en Santiago, que se llama Departamento 21, donde junté imágenes como estas que la hizo un chofer de micro, acá le decimos micro, pero sería un chofer de buses, donde yo le pregunté alguna imagen que recordara de su sueño. Una pregunta bastante simple y a la vez compleja, pero bueno, me dio como la cabida para empezar a construir este libro, donde yo iba juntando imágenes con retratos de un poema. Acá yo escribí un poco lo que estaba haciendo. Dice: el 12 de marzo encontré una carpeta roja en una caja. Dentro, despedazados, estaban mis apuntes de hace 14 años. Eran de una poesía, The Solitary Reaper, de William Wordsworth, poeta romántico inglés. Sus versos narran un viaje en que escucha la voz de una mujer cantando algo que no puede entender. Entonces, ¿qué pasaba acá? Se iban traduciendo nuevamente estos versos de este poeta con las imágenes que yo iba recolectando en la sala de espera, y jugaba un poco con esta intención de cuánto es, o como con este poner en juego, cuánto es lo que realmente podemos entender o hasta qué punto llega nuestra comprensión de un lenguaje visual como este. Los apuntes, entonces, humedecidos, garabateados, desdibujados, tenían que ver con esto, con este juego de la memoria. Y también incluso el poema mismo, que está escrito en un inglés antiguo y más encima escrito en inglés, y eso hacía todo difícil, lo iba como dificultando la lectura de esta obra. Por ejemplo, en esta página que está acá, se va leyendo un poco poema, pero Among Arabian suns, a voice so thrilling ne'er was heard in springtime from the cocoa bird. Y así se iban alternando estas imágenes que a mi modo de ver eran cada vez más poderosas y aludían a esta incomprensión del lenguaje, igualmente como lo había hecho William Wordsworth al aludir al canto de esta mujer que cantaba en otro idioma y que él tampoco podía entender, pero sin embargo le interesaba la seducción con que escuchaba su canto. Y este libro lo quería mostrar porque dio partida a esto que está acá, que son algunos de los libros que hice en esta investigación en el San Juan de Dios, en el hospital, y que exhibí en el mismo hospital para los funcionarios. Estuvieron ahí durante 3 meses en lo que se llama el patio de luz. El Hospital San Juan de Dios es un hospital que está en Santiago, en el centro. Tiene como el orgullo de ser el primer hospital fundado acá
incluso en las épocas de la colonia, entonces hay bastantes como archivos históricos que yo estuve investigando en este proyecto. También es un hospital que está asociado a una universidad, a la Universidad de Chile, por lo tanto se hace bastante trabajo de investigación y los médicos que trabajan en este hospital son médicos que están muy vinculados con esta institución. Tiene un carisma, por decirlo, muy especial. Y cuando estaba haciendo proyectos como este anteriores y en las salas de espera fui escuchando historias que al principio no entendía. Por ejemplo, hablaban del señor del sombrero y lo escuchaba en un lugar, en otro lugar y de a poco fui entendiendo que el señor del sombrero, por ejemplo, era el señor Jorquera, que era un señor que había muerto en esta institución y aparecía. Entonces distintas personas lo hablaban. Entonces postulé a un fondo de la cultura para estar un año en el hospital buscando historias orales, historias que de alguna manera pusieran en jaque la historia oficial de la institución y hablaran nuevamente de estos espacios, como lo había hecho acá, como más dormidos o que tuvieran que ver con la realidad y la ficción. Les voy a mostrar, por ejemplo, que es un libro de los túneles que se llama, y cómo lo hice, cómo consistió este proyecto. Fue a través de entrevistas que realicé con funcionarios, médicos, desde el camillero, el director del hospital, donde les preguntaba sobre experiencias que ellos habían tenido que escaparan de las manos de la medicina, sino que fuesen más experiencias que los hubiesen marcado porque apuntaban a esta cierta irracionalidad. Y mientras yo les hacía estas preguntas, ellos iban dibujando con la tinta y yo iba grabando la entrevista. Entonces después estos libros fueron constituidos en base a una serie como de crónicas, se podría decir. Les voy a mostrar primero, les voy a mostrar algunos de los que está acá para no alargarme mucho. El libro de los túneles, por ejemplo, que es de una entrevista a la psicóloga del hospital, a una de las psicólogas. Ella es una señora que mientras va contando su historia, va dibujando estas flores y lo alterno con imágenes de las salas de espera. Cuando le colocaron anestesia, ella salió de su cuerpo. Desde arriba veía todo lo que le estaban haciendo. Asombro. El año 1990 estuve hospitalizada en el 6º piso de maternidad. Estaba embarazada de mellizos. Me llevaron a pabellón. Las personas me veían cuando yo pasaba. A las 10:20 de la mañana me sacaron mi primer hijo. Fue lo último que sentí. Después yo me fui. Salí de mi cuerpo. Empecé a caminar por un túnel tibio. Un túnel de 1 kilómetro. Sentí un golpe fuerte y volví a caer en la inconsciencia. Y así sigue, y la mayoría de las veces estos libros tienen páginas azules, que para mí era como un acto simbólico de decir cuando se pasaba como un estado de limbo de uno u otro lado. Cada uno de estos libros entonces es una historia distinta. Por ejemplo, este es un libro que me narra una enfermera sobre una persona que llega a urgencia y no lo pueden controlar, lo tienen que amarrar, y ella lo escucha hablar francés y le contesta, ella sabe francés y le contesta unas palabras en francés y logra calmarlo. Y es la historia de un poeta que cree que el hospital es un hotel y pide que le traigan cafés y acá vemos parte de sus anotaciones y del relato de esta enfermera. Había estudiado filosofía en la Sorbonne. Acá vemos los apuntes de este caballero. Me entregan sus apuntes donde pide que llamen a alguna mujer, a Macarena, o pide un café. Era músico, hablaba 5 idiomas, recitaba. Lo tenían que amarrar, estaba desorientado. Le dicen los príncipes porque viven en la calle. Hablar con Susana Maureira, por ejemplo, se ve por ahí. Era blanco, de ojos claros, delgado, musculoso, de nariz grande. Y así sigue con sus apuntes. Acá hay otro libro, que es que para mí es un libro muy especial, porque lo hace él, en este caso es solamente la historia que me narra el médico de geriatría, que para él esta es una historia que le sorprende mucho. Cuenta la historia de un señor que está a punto de morir y que le dice que cuando él era muy joven, tenía un niño, él vivía en el Maule, que eso es en el sur de Chile, y se le cae un muro encima. Y eso para él, más que la catástrofe que fue,
más bien le marcó su historia. Él trabajaba en la construcción, pero su sueño era ser arquitecto. Aquí vemos, él decía que mientras estaba en el hospital hacía todo el tiempo estos dibujos, anotaciones, que luego yo fui traduciendo en este libro, y él convence a este médico de que antes de morir quiere volver a ese lugar. El médico se convence y habla con su familia y viaja al Maule. Entonces es como la historia también de esta preparación para la muerte, más simbólica. En este caso también es importante decir, ustedes no lo pueden ver, pero esta página es muy pesada. Entonces como el juego del libro, y bueno, eso es algo que no creo que alcance a hablarles ahora, pero que me interesaba también trabajar. Y este dice, había estado debajo de un muro. Y luego los dibujos del médico, que son entintados y trabajados en el taller después, en mi taller. Acá hay otro libro. Estos dos libros narran voces distintas en un mismo libro. Son libros más oscuros. Por ejemplo, este libro narra la historia de un sacerdote que vive en el hospital hace muchísimos años y también de un paciente que lleva urgencia. Y esta otra voz o esta otra historia me la cuenta la jefa de urgencia, que algo que fue muy doloroso para ella, que es no creerle a un paciente, sino que mandarlo a la casa con un paracetamol. Entonces dice, un sacerdote vivía aquí, se suicidó, le hicieron el funeral al frente, donde está el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo. La noche que lo velaron, el cajón estaba en el hall, y acá empieza la otra historia. Tenía la marca del diablo y quería que nosotros hiciéramos algo con su marca. En la madrugada sienten ruidos, los aleteos, escuchan aves que se metían dentro del cajón. Tenía una mancha en la mano, podría haber sido de nacimiento. Van a ver. A media hora llega Carabineros con la mano, este hombre se cortó la mano con un hacha. El cajón se movía, los cirios se movían. Y este otro libro, que es el último que pensaba mostrarles del hospital, de esta serie en total son 14 libros, pero dice, ese día la señora dice que necesitaba ver la ficha médica de su madre. En 1985 llegó al hospital una joven, se había introducido un tallo de perejil para abortar. Después de varios años, si la ficha médica no tiene movimiento hay que eliminarla. Su madre falleció, ella quiere ver el certificado de parto. Alrededor de esa época, más en Santiago, las chacras eran regadas con agua servida. La paciente hizo una septicemia, lo más impresionante fue que se puso verde. Me dijeron que mi gemelo había muerto cuando nosotros nacimos, se puso verde completa. Y así siguen. Para mí fue muy interesante lo que les decía anteriormente, como de juntar el arte con otra institución, que es un poco lo que he estado trabajando en mis últimos años. Y en este caso, trabajar en esta institución, en este hospital, y mostrarlo y exhibir esta obra ahí. Yo sentí una suerte, tenía muchos nervios antes de la inauguración, porque pensaba que iban a llegar los médicos, los funcionarios y no iban a entender nada. Y creo que de las inauguraciones que he tenido de mi obra, esta ha sido la más grata, en el sentido que sentí un cruce entre medicina y arte que fue muy fácil y comprensible por la gente del hospital. Y esto fue entregado en ese momento, se intervino este espacio, igual está todo ahí en la web mía, que por si alguien quiere ver más imágenes. Pero quería leerle este primer párrafo. Este texto lo escribió la Soledad García, del Museo ella trabaja hoy día en el Museo de la Solidaridad, es curadora, y dice: un médico de 30 años atiende a Manuel, un joven hermoso de 18 años, en la UCI del Hospital San Juan de Dios, quien, intoxicado por un líquido de freno, buscaba curarse de un dolor amoroso. El joven de Valle se prostituía en Santiago para pagarle los estudios a su hermano. Manuel estuvo en estado de coma durante 3 meses y su hermano diariamente lo cuidaba. El médico joven toma su tiempo para recordar. Mientras que él no observaba en Manuel una alternativa de recuperación, el médico a la cabeza del equipo le grita desesperadamente su nombre al oído. Manuel misteriosamente despierta. El médico joven llega a su casa y vuelca
su desahogo en la composición de una letra musical, llamada Taxi Boy. Era 1996. 5 años después, Manuel regresó de Ovalle al hospital a agradecerle al equipo médico por su atención. Y así sigue el texto. Entonces, como verán, creo que para mí era importante mostrarles este proyecto. Hoy día, obviamente, todo tiene que ver con el virus y los hospitales, pero aquí creo que hay algo que retrata muy bien cómo se vive ese carisma del hospital y de los médicos que trabajaban ahí. También hice este libro, antes que este proyecto, para el Museo de la Solidaridad, que se llama 30 días, que es un grabado, es un proyecto hecho en grabado. Como ven, es un libro objeto, son 30 días y alude a la espera del hospital, porque los pacientes que están ahí en Chile tienen una muy larga espera. Acá presencialmente son a 3 a 4 horas esperando. Entonces mi idea era, aquí explico de qué se trata. No lo voy a leer, se los voy a explicar yo, pero por cada día hay un objeto, el tiempo de espera, y en algunos casos está las iniciales de quien hizo este objeto. Abajo se puede leer el tiempo de espera y el lugar desde donde estaba, las personas esperando. Y la idea de este libro es que no tiene tinta, es un libro, pero en el fondo hay que buscar la luz adecuada para verlo. Y era una manera poética, podríamos decir, de hablar de esta espera invisible y diaria que acontecía. Y lo otro que quería mostrarles, que es un proyecto más reciente, es esto que está acá, que hice con una editorial brasilera que se llama ICREC, Avenida Las Palomas, nuevamente la idea del cuño seco. Este ya es un libro distinto porque es hecho en papel, es una edición de 50 ejemplares, si no me equivoco, y lo hice con otra comunidad que son mujeres inmigrantes que viven que trabajan en unas cocinerías cerca de la Plaza de Armas. Estuve varios meses yendo allá, casi un año, y mientras estaban cocinando los platos para la hora de almuerzo me sentaba con ellas y conversábamos, y luego yo iba transcribiendo sus historias de viaje a nuestra ciudad, a Santiago. Lo que ven acá son una serie de cianotipias, que es como esta manera de revelar antiguamente, que se van intercalando entre medio del libro junto con las transcripciones. Y estas cianotipias son dibujos que ellas mismas realizaban como planos o mapas para llegar a sus casas. Yo les pedía como si yo fuera a ir a sus casas de donde ustedes vivían, y luego estos planos se van acercando cada vez más a unas instancias más íntimas, por ejemplo en este caso a sus habitaciones, luego algún objeto de pertenencia, en este caso una radio, y por último yo elegí dentro de los dibujos este que me gustaba porque es un collar, entonces como aludir finalmente al cuerpo, a lo más próximo de ella. Y dentro de estas transcripciones está la idea de lo que no podemos leer, que obviamente se relaciona a lo anterior, como a no poder conocer completamente la realidad de un otro, de otra persona, pero yo fui destacando dentro de las transcripciones una sola frase que es la que sí mayormente se lee, la voy a leer acá, que forma como una especie de poema. La calle donde crecí, vivíamos alrededor de la marea, mi casa era como un puente, todo de madera, habían 2 habitaciones, recuerdo la tierra, 3 días y medio, caminatas nocturnas, Avenida Las Palomas, madrugada. Avenida Las Palomas, de hecho me olvidé decir que es como se llama el libro, y se llama así porque yo no sabía y descubrí que así es como ellas le dicen a la Plaza de Armas, porque está llena de palomas, pero para ella ese lugar es Avenida Las Palomas.
los libros del patio de luz, que alude a estas historias, pero ya más bien como fragmentos, mucho más sueltos en la escritura, menos relacionados a las crónicas, y se van intercalando nuevamente con las imágenes. Había marcas sobre la piel, y así tienen nuevamente una relación más bien pictórica por el color. Y acá yo creo que me interesaría decir que la idea de hacer libros, o por qué empezar a hacer libros, porque hay una relación como de proximidad con el lector, con el espectador, que era algo que quería trabajar en relación a lo que es la obra o los procesos de obra, y es que el espectador pudiera tocar las pinturas, pudiera decidir cómo leerlas, cómo entrar en la obra, cómo tuviera la sensación táctil de la obra. Algo les comenté ahí, pero tiene que ver con el pasar de las páginas, que hay páginas que son más gruesas, más delgadas, los pesos que tienen, por ejemplo el uso de ese papel transparente, que tiene que ver con una idea como de la memoria y el olvido, y cómo vamos haciendo capas frente a estos recuerdos. Y últimamente he estado trabajando esta relación de estos libros más grandes, y también tienen como una suerte de manipulación de parte de qué queremos ver y qué no, o qué elegimos dejar abierto y qué elegimos dejar cerrado, y eso es como lo que me interesaba. Así que yo creo que eso, no sé el tiempo, si está bien. Sí, todavía tenéis tiempo. Pero eso básicamente sería como un recorrido en la que tenía acá improvisada, de manera improvisada para mostrar. Ojalá alguna vez se pueda repetir allá en mi taller donde trabajo en PAN, que es en el estudio donde estoy trabajando las obras. Y eso, muchas gracias a todos los que vieron, y a Aura Cultura por la invitación. Espero que haya funcionado y todo el tema de internet no haya sido engorroso y haya sido claro. Así que saludos y gracias.